Muy bien, abran su Biblia, su iPad, su iPhone, el dispositivo que traigan en el cual ustedes leen y estudian las Escrituras, el capítulo 10 de Mateo. Vamos a seguir con nuestro estudio en el capítulo 10 de Mateo. Vamos a comenzar desde el versículo 23 y no sin antes repasar también el versículo 22, porque creo que tenemos que ver lo que el Señor Jesucristo está diciendo antes de lo que vamos a estudiar hoy para poder tomarlo, tenerlo en el contexto que lo está diciendo. Hemos estado estudiando acerca de lo que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, ahora apóstoles, porque los está enviando, y eso es lo que quiere decir apóstol, alguien que es enviado, acerca de las persecuciones, acerca de las tribulaciones, acerca de las aflicciones a las que serían sometidos por aquellos que se iban a oponer al mensaje que ellos iban a predicar acerca de que el reino de Dios se había acercado. Siempre, 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 mientras exista la tierra y mientras exista el cristianismo bíblico, mientras exista el mundo, siempre va a haber un conflicto entre aquellos que han escuchado y recibido el mensaje del Evangelio y entre aquellos que no solamente no lo escuchan y lo reciben, sino aquellos que están en contra, completamente en contra de ese mensaje y también de que se predique ese mensaje. Y lo encontramos en diversas formas, en diversos lugares. No tienen que ser países comunistas, no tienen que ser países musulmanes, pueden ser cualquier tipo de país en donde siempre va a haber alguien, alguna corriente filosófica o intelectual que se oponga a la predicación del Evangelio, y por ello aquellos que son enviados, en este caso los discípulos que habían caminado con Jesús por algún tiempo, ya en nuestro tiempo podríamos decir que nosotros somos los enviados, siempre vamos a encontrar oposición. Y así como el Señor les da instrucción a ellos de cómo tienen que o qué tienen que hacer cuando encuentran este tipo de persecución, etcétera, así también a nosotros nos queda el escuchar lo que se está diciendo, leer lo que se está diciendo y tomar en cuenta lo que se está diciendo, porque nosotros también vamos a sufrir esa persecución. Noten lo que les dice en el versículo 22 de Mateo 10. Les dice Jesús hablando aquí: por causa de mi nombre, obviamente por causa del nombre de Jesús, todo el mundo los odiará. Noten que dice todo el mundo los odiará. O sea, todo el mundo que no se acerca al Señor, todo el mundo que no recibe al Señor, todo el mundo que no recibe la palabra del Señor, los va a odiar. Pero luego les dice: pero el que resista hasta el fin será salvado. El cristiano es llamado a perseverar. El cristiano es llamado a soportar pruebas. El cristiano es llamado a padecer por el Evangelio. Sí, no sé de dónde salió la idea de que si uno sigue y predica el Evangelio y de alguna manera toda nuestra vida va a ser color de rosa. El cristiano va a padecer por creer en el Evangelio. Y el cristiano debe perseverar, debe soportar, debe sostener, debe inclusive de sufrir por causa del Evangelio. Siempre no siempre. Habrá tiempos en los que no haya sufrimiento. Ahorita creo yo que aquí en Estados Unidos no hay sufrimiento por causa del Evangelio, ¿sí? Aquí podemos practicar el Evangelio, podemos predicar el Evangelio, podemos gritarlo a los cuatro vientos y todavía no hay consecuencias por hacerlo. Pero créanme que dentro de poco tiempo, si ustedes ven las noticias, leen las noticias, si ven la forma en la que se está tratando de controlar a la gente y controlar las ideas, sí, vamos a llegar al punto en el que el predicar el Evangelio y ser partícipes de él y de hecho ser parte de una iglesia podría llegar a ser un acto criminal. Entonces, si eso llegase a suceder antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, como cristianos somos llamados a perseverar, a soportar, a padecer, a sufrir, si es por causa del Evangelio. Sí, Pablo les dice a los romanos en Romanos capítulo 2 y el versículo 7, Romanos 2 y el versículo 7 dice que Dios dará vida eterna a los que, ¿qué dice ahí? Perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. Dios dará vida eterna a los que perseverando, de nuevo, somos llamados a perseverar. Sí, porque es cuando pasamos por pruebas y persecuciones en nuestra fe, que esa misma fe es fortalecida y podemos perseverar en nuestro caminar con Cristo. Sí, los discípulos se contaron como dichosos de ser encontrados dignos de sufrir por el nombre de Jesús.
De nuevo, nosotros no sabemos todavía lo que eso significa, ¿sí? Pero vamos a sufrir. Yo no sé ustedes, pero yo crecí en el Evangelio, nací en una familia evangélica. Me acuerdo que mi abuelito paterno, abrió una iglesia, él estableció una iglesia en Mexicali por la calle Tapiceros, si conocen Mexicali, por la calle Tapiceros entre la G y la H, ¿sí? Y me acuerdo que la iglesia era una iglesia pequeñita, ¿sí? Y me acuerdo que mi mamá nos llevaba todos los domingos a esa iglesia y estábamos ahí para la escuela dominical y para el servicio de adoración y alabanza y para el estudio bíblico, el sermón, que en aquel tiempo era un sermón. Y me acuerdo que los vecinos de la iglesia, ¿sí?, no nos dejaban en paz. De hecho, los hijos de los vecinos les daba por agarrar piedras y aventarlas sobre el techo, porque el techo era de lámina, ¿sí? Y lo hacían para molestarnos, lo hacían para tratar de interrumpir el servicio, lo hacían para tratar de desanimarnos, porque éramos aleluyas y ellos eran católicos romanos y ellos de alguna manera querían que el mensaje de los aleluyas no se propagara. Sí, yo no lo llamo a eso sufrimiento, pero sí es un tipo de persecución. Aquí no estamos teniendo nada de eso, aquí no hay nadie allá afuera gritando en altavoz o protestando algo porque estamos aquí reunidos, nadie. Todo el mundo no tiene ningún problema con ello, ¿sí? Hasta que llegue el momento en el cual sean confrontados con el mensaje que aquí se está diciendo y entonces van a tener problema con ello, ¿sí? Santiago nos dice en Santiago 1 versículos 2 y 3. Santiago 1 versículos 2 y 3, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Entonces las pruebas se nos dan y se nos permite pasar por ellas porque van a producir algo en nuestra vida. Sí, y una de las cosas que yo creo que en este tiempo, especialmente cuando todo es tan rápido, cuando todo tiene que ser a velocidad de microwave, y hasta el microwave ya es demasiado lento para nosotros, ¿no es cierto? Esperar 15 segundos para que se caliente el burrito es una tortura, ¿no es cierto? ¿Verdad? Si el internet se hace despacio por unos segundos y tenemos que esperar ahí un ratito, estamos todos enojados, estamos pensando que qué le estará pasando, es la computadora, es la conexión, ¿qué es? ¿Sí? Entonces en este tiempo necesitamos paciencia, necesitamos algo que nos detenga, que nos ayude a meditar, a pensar con detenimiento lo que está sucediendo para ver cómo Dios está obrando a través de ello. Sí, tenemos que tener paciencia porque la prueba va a llevar a cabo, va a producir ciertas cosas en nuestra vida que sin esa prueba no van a poder ser producidas. De nuevo Santiago, pero ahora en el capítulo 1 y el versículo 12. Noten lo que dice: dichoso el que hace frente a la tentación, porque pasada la prueba se hace acreedor a la corona de vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes lo aman. Entonces somos bienaventurados, somos dichosos, sí, cuando estamos pasando por algún tipo de tentación. Y este jueves pasado vimos, los que estamos en nuestro libro, en nuestro grupo de lectura, vimos lo que es la tentación comparado con una prueba y cómo la prueba externa la podemos hacer una tentación interna, y vimos cómo podemos tener éxito o podemos tener victoria sobre las tentaciones. Así es que les recomiendo este libro de Warren Wiersbe, Maduros en Cristo, porque eso es lo que vimos precisamente este último jueves. Entonces, dichoso es el que hace frente a la tentación, porque pasada la prueba se hace acreedor a la corona de vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes lo aman. Hay quienes pretenden que las pruebas o las tentaciones todas son obra de Satanás y que Satanás nos las envía porque quiere hacernos caer. Y sí es cierto que eso es posible, sí es cierto que Satanás use cosas externas para tratar de hacernos caer. Pero la verdad de las cosas, si somos completamente honestos, a veces Dios permite que venga la prueba en nuestra vida porque a través de esa prueba Él quiere enseñarnos algo.
Ahora, algo que quiero que sepan acerca de estos versículos es que hay quienes pretenden que estos pasajes que estamos estudiando aquí tienen solamente una aplicación futura, o sea, que están hablando de cuando Jesús ya se haya ido al cielo y envía a sus discípulos y pasen todas estas cosas de las que está hablando. Y lo vemos claramente que esto es lo que sucede en el libro de los Hechos. Pero permítanme sugerirles que estos pasajes que estamos estudiando tienen un doble cumplimiento. ¿Qué quiere decir doble cumplimiento? Tienen un cumplimiento en lo inmediato, o sea, en el tiempo que el Señor Jesucristo lo está diciendo, pero tienen un cumplimiento mucho más, mucho más explícito, mucho más claro en el futuro todavía, ¿sí? En primer lugar, el Señor está hablando a sus discípulos acerca de lo que les sucedería a ellos en su tiempo. Primero les está hablando a los discípulos acerca de lo que les sucedería a ellos en su tiempo. Resistir hasta el fin, entonces, cuando habla ahí en el versículo 22 de que al que resista hasta el fin, resistir hasta el fin, entonces, no es necesariamente el fin del tiempo. No está diciendo que el discípulo, el apóstol, el enviado del Señor debe resistir hasta el fin del tiempo. Porque ¿cuántos de nosotros estamos planeando vivir hasta el fin del tiempo? Es lo que yo pensé. Primero, porque no sabemos cuándo va a ser el fin del tiempo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos dice que para Dios 1000 años es como, y un día como. Entonces, sí, ninguno de nosotros, creo yo, que creemos de alguna manera, por lo misericordioso que es Dios y por la gracia que le ha estado mostrando al mundo ya por todo el tiempo que el mundo ha existido, que vayamos a vivir hasta el fin del mundo. Definitivamente sabemos que los discípulos no vivieron hasta el fin del mundo, no vivieron hasta el fin del tiempo. Así es que les está llamando a resistir, pero no necesariamente hasta el fin del tiempo. Yo creo que se puede interpretar como el fin de la carrera que cada uno de nosotros tiene que correr, que cada uno de ellos tenía que correr en ese tiempo y cada uno de nosotros tenemos que correr en el nuestro. Pase lo que pase, vengan las pruebas, vengan las tribulaciones o vengan las aflicciones, como cristianos debemos de resistir hasta el fin. ¿Cuál fin? Nuestro fin. Nuestro fin. Y el fin de cada uno de nosotros va a venir en diferentes tiempos. Entonces puede ser el día de hoy, puede ser el fin para algunos de nosotros, pueden pasar 15 años para que venga el fin de algunos de nosotros, pero lo que somos llamados a hacer es resistir hasta que ese momento llegue. Entonces creo que podemos estar de acuerdo en que todos y cada uno de los discípulos a quienes se les dijo esto, ya llegaron a su fin. Sí, pero la historia nos dice que todos y cada uno de ellos, menos Judas, se mantuvieron firmes. Todos y cada uno de ellos se mantuvieron firmes. Se mantuvieron cumpliendo con lo que el Señor les dejó encomendado que hicieran. Se mantuvieron predicando el Evangelio a toda criatura. Se mantuvieron siendo parte de la iglesia y estableciendo iglesias. Se mantuvieron haciendo lo que el Señor, de nuevo, les dejó encargado que hicieran. Inclusive el apóstol Pablo, que fue uno que nació fuera de tiempo como apóstol, como él mismo se llama, fue un abortivo. Sí, fue uno que se surgió después de que Cristo había estado aquí, después de que él había dejado a los 11 que quedaron después de que Judas se suicidó y que fue agregado al grupo de apóstoles que iba a predicar el Evangelio. Él mismo resistió hasta el fin, pero no hasta el fin del tiempo, sino hasta el fin de su carrera. En 2 de Timoteo, capítulo 4, comenzando con el versículo 6, 2 de Timoteo, capítulo 4, comenzando con el versículo 6, esto es lo que Pablo le dice a Timoteo: yo estoy ya a punto de ser sacrificado. Noten, y el tiempo de mi partida está cercano. Versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia que en aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos amamos su venida? Todos amamos su venida, esperamos su venida, deseamos su venida, queremos su venida. ¿Cuántos desearían que hoy fuera su venida?
Ok, muy pocos, ok. Entonces, los que dijeron amén, nos vamos a ir. Si viene hoy, los que no dijeron amén no se van a ir. Sí. Amamos su venida. Y Pablo está por entregar su vida, está por ser sacrificado, ¿sí? El tiempo de que él parta a la presencia del Señor está llegando. Y él, de lo que se puede decir que le da gusto que ha podido hacer hasta ese día, es que ha peleado una buena batalla. Ha seguido en la batalla por predicar el evangelio a los gentiles. Ha seguido en la batalla contra los judaizantes que querían hacer que los gentiles cumplieran con la ley para que pudieran considerarse salvos. Ha acabado la carrera. Se le planteó una carrera delante y él ha corrido la carrera de tal forma que él sabe que está llegando al fin de esa carrera. Ahora, nosotros tenemos en los deportes carreras de 5 kilómetros, de 10 kilómetros, de 15 kilómetros, etcétera, etcétera. ¿Sí? En la vida cristiana no sabemos qué tan larga vaya a ser la carrera que estamos corriendo. De ahí la razón por la que debemos estar constantemente buscando el poder del Espíritu Santo para poder resistir a las cosas que vienen a nuestra vida y poder permanecer firmes en lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Todos en un momento dado podemos esperar ser perseguidos de alguna manera por alguien en nuestro tiempo, ¿sí? Por caminar con el Señor Jesús y por querer obedecer las cosas que nos dicen su palabra que debemos obedecer. Pero no debemos darnos por vencidos ante esa persecución. No debemos desanimarnos ante esa persecución. Tenemos que seguir firmes, perseverando en el Señor hasta que la persecución o tribulación pase o seamos llamados a su presencia. Tenemos que perseverar en ello, aunque sea difícil a veces. Aunque a veces, como dice el dicho, no sea lo duro, sino lo tupido. Porque a veces estamos pasando por una prueba y salimos de esa prueba, salimos de esa situación y parece ser que tenemos unos pocos días quizás de descanso, de reposo y luego ¡pum! Viene otra prueba sobre nosotros, viene otra aflicción, viene otra tribulación sobre nosotros. Entonces tenemos que seguir adelante con lo que el Señor nos ha encargado y no darnos por vencidos ante todas esas situaciones que pudiéramos estar pasando. Seguir firmes, perseverando en el Señor hasta que la persecución, tribulación o prueba pase o seamos llevados a su presencia. Todos tenemos a menudo esos tiempos en los que decimos, Señor, ya. Por favor, Señor, ya no soporto más, ya no quiero estar aquí, ya no quiero seguir sufriendo de esta manera, ya no quiero tener que pasar por esta situación por la que estoy pasando, ya no quiero tener este sentir en mi corazón de que todo es inútil, que todo lo que quiero hacer, todo lo que deseo hacer es inútil, no sirve para nada, nadie le está haciendo de bendición. Sí, pero eso no es lo que el Señor nos dice. Como cristianos nunca debemos darnos por vencidos. El Señor nunca se dio por vencido. ¿Se dan cuenta de esto cuando vemos la historia de nuestro Señor Jesucristo? Nunca se dio por vencido. Lo despreciaban en un lugar, ¿qué hacía? Se iba a otro. ¿Sí? Lo maldecían en algún lugar, ¿qué hacía? Seguía predicando de todas maneras. Le decían, como vamos a ver más adelante, que los milagros que hacía y los demonios que echaba afuera, los echaba afuera por el poder de Belcebú, que era el diablo mismo. ¿Y qué hacía? Dejó de echar demonios para que ya no dijeran que lo estaba haciendo por el poder de Belcebú. No, siguió liberando personas que estaban siendo poseídas por el demonio. Así nosotros no podemos perder ánimo, no debemos de darnos por vencido, no sea cual sea la situación por la que estamos pasando. Y aún en los tiempos de persecución y tribulación, no debemos dejar que se nos pase la oportunidad de testificar de Cristo y lo que Él ha hecho y está haciendo en nuestras vidas. Aún en esos tiempos, quizás seamos el único cristiano en nuestro trabajo, quizás seamos el único cristiano en nuestro salón de clases, quizás seamos el único cristiano en la cuadra en donde vivimos. De todas maneras, nunca debemos de desperdiciar las oportunidades que se nos da de testificar acerca de Cristo y lo que Él está haciendo en nuestras vidas y de lo que Él ya ha hecho en nuestras vidas. Porque todos tenemos testimonios que dar acerca de la fidelidad, acerca del poder, acerca del amor, acerca de la gracia del Señor. Amén.
Pero de nuevo, como les estaba diciendo, también tiene un cumplimiento futuro. Estos pasajes que estamos leyendo también tienen un cumplimiento futuro, que es para quienes estaremos o estarán, si nosotros ya no estamos aquí, predicando el Evangelio en ese tiempo, en esos últimos tiempos. Vamos a llegar, espero que antes del rapto, pero vamos a llegar a estudiar el capítulo 24 de Mateo, ¿sí? Algún día, ¿sí? Pero cuando los discípulos le preguntan al Señor acerca de las señales de su venida y del fin del mundo, y vamos a profundizarnos más en esto cuando lleguemos ahí. Pero noten ahí en su Biblia, unas cuantas páginas hacia la derecha, en Mateo capítulo 24, comenzando con el versículo 9. Mateo capítulo 24, comenzando con el versículo 9. Cuando le preguntan sus discípulos acerca de las señales que va a haber de su venida, acerca del fin del mundo, ¿sí? El Señor les dice esto, para que se den idea de lo que va a estar sucediendo. En el versículo 9 de Mateo 24 les dice: entonces, cuando el fin esté cerca, los entregarán a ustedes para ser torturados y los matarán y todos los odiarán por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos tropezarán y unos a otros se traicionarán y odiarán. ¿Están escuchando eso? Unos a otros se traicionarán y, ¿qué dice ahí? Los odiarán. Sí, versículo 11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que resista, ahí está esa palabra otra vez de perseverar hasta el fin, será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si hay muchos lugares en todo el mundo en donde los cristianos están siendo perseguidos vilmente por su fe, están siendo muertos, están sentenciados a cárcel, están siendo abusados tremendamente por su fe. ¿Sí? Todavía no nos ha llegado a nosotros, pero en muchas partes del mundo eso es exactamente lo que está sucediendo. Entonces, esto ya está pasando ahorita en otras partes del mundo, aunque no esté pasando aquí. Sí, pero de nuevo les dice aquí, el que resista hasta el fin será salvo. Y luego dice algo interesante en el versículo 14. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Saben? Con la venida del internet hemos podido ver cómo es posible que el mensaje del evangelio de hecho sí llegue a todo el mundo, sí llegue a toda nación, sí llegue hasta lo más recóndito de la tierra. Porque aún en los lugares más apartados, aún en los lugares donde menos habilidad hay para tener información que llegue, aún a esos lugares ha llegado el internet por medio de los teléfonos celulares, por medio de las tablets, y todos ellos de alguna forma, de una manera o de otra, pueden en un momento dado recibir el mensaje del evangelio. ¿Sí? Y cuando todo el mundo empiece a recibir el mensaje del evangelio, cuando este mensaje del reino llegue a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Así es que si lo medimos nada más por lo que podemos ver nosotros aquí, lo que está pasando en las noticias y lo que está pasando tecnológicamente, etcétera, etcétera, yo creo que podemos deducir que ese día en el cual el evangelio se haya predicado hasta los más lejanos rincones de la tierra está muy cerca. Y la iglesia ya está siendo perseguida. Y aún en países como este, en el cual vivimos nosotros, fíjense bien en lo que está pasando, y de una manera o de otra la persecución, ¿sí? La tribulación está comenzando a surgir, está comenzando a darse, y tenemos que estar a las vivas. Tenemos que estar bien despiertos. Tenemos que ser, como dijo el Señor en el pasaje que estudiamos la semana pasada, tenemos que ser astutos como serpientes, pero ¿qué? Mansos como palomas. Sí, la serpiente no anda buscando a quién. ¿Sabían ustedes que las serpientes no andan buscando a quién atacar, a quién picar? Se las pasan bien tranquilas ahí, acostaditas sobre una piedra en la mañana cuando sale el sol, calentándose la sangre. Cuando tienen hambre, obviamente, pues, pasa un ratoncito por ahí, se lo avientan, ¿no? O usted pasa y le saca un susto, la pisa, entonces le va a picar.
Pero mientras no se le busque, la serpiente está bien tranquila. ¿Sí? Así por eso nos dice que seamos astutos como serpientes. No vamos a andar buscando pleito. ¿Sí? No vamos a andar buscando pleito, pero siendo mansos como paloma, vamos a seguir predicando el evangelio. Una de las cosas que está pasando mucho en nuestros tiempos es que hay mucho cristiano busca pleito. Hay mucho cristiano, anda buscando con quién tirar, throw down, como dice mi hijo. You want to throw down, Dad? You want to throw down? Pobrecito, no sabe lo que está diciendo. Es un pibe. No sabe lo que está diciendo. No sabe lo mal que le va a ir si en realidad nos... Tengo algunos videos, un día se los voy a mostrar. Pero en fin, no debemos ser cristianos peleoneros. Debemos ser cristianos que donde quiera que vamos, llevamos primeramente un espíritu de paz y somos embajadores de Cristo que debemos de proclamar la reconciliación del hombre con nuestro Dios. ¿Sí? Entonces no seamos cristianos peleoneros. Ahora, va a haber veces en los que nos tenemos que defender, no me malentiendo, va a haber veces en los que tendremos que decir algo, pero aún en esos momentos tiene que ser con la mansedumbre de una paloma, porque así fue como el Señor respondió también a aquellos que lo persiguieron y a aquellos que trataron o que le hicieron daño, ¿no es cierto? Entonces, noten la instrucción que les da en el siguiente versículo, sí, en el versículo 23. Noten, cuando los persigan en una ciudad, díganles que este es su derecho como cristianos y que yo, su Señor, los envié a predicar y que me tienen que obedecer a mí antes que lo que ellos les están diciendo que hagan o no hagan. Así es que pónganse en la plaza del lugar en donde están predicando y sigan predicando. ¿Es lo que les dice el Señor ahí? ¿Es lo que dice su Biblia? No, estaba poniéndole yo un poco de crema a los tacos aquí. Eso no es lo que dice. No, te lo voy a leer otra vez, pero ahora como está en la Biblia, ¿verdad? Dice, cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra, porque de cierto les digo que no terminarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. ¿Saben que va a haber personas que nos van a querer escuchar, que van a estar interesadas en escuchar lo que tenemos que decir? Y va a haber personas que no van a querer escuchar y que no vamos a poder convencer. Entonces dejemos de perder el tiempo con las personas que no quieren escuchar y vayamos con la siguiente persona que quizás sí quiera escuchar y sí quiera recibir el mensaje. Creo yo que a veces podemos insistir demasiado y terminamos dándole nuestras perlas ¿a quiénes? Yo no lo dije, ustedes lo dijeron, ¿ok? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Sí, tenemos que tener mucho cuidado porque si una persona no nos recibe y nos persigue y nos dice y nos insulta, entonces ¿sabes qué? Hay muchas otras personas alrededor de mí que necesitan escuchar el mensaje del evangelio, que necesitan escuchar el mensaje de que el reino de los cielos se ha acercado. Voy a ir con esas personas ya que tú no quieres escucharlo. Como Pablo, lo vimos la semana pasada. Pablo, cuando estaba predicando a los judíos en las sinagogas y no lo querían escuchar, les dijo: como ustedes no se consideran dignos de recibir el mensaje del evangelio, entonces nos vamos a ir a predicar a los gentiles. ¿Verdad? Esa es la idea. Por eso el Señor Jesús andaba de un lado para otro. Y cuando empezaban a perseguirlo, ¿saben qué? No se les ponía al brinco. No decía, ahorita le voy a pedir a mi Padre que mande fuego del cielo, que los parta un rayo. No, se iba. Sí, se salía de esa ciudad y se iba a otra ciudad. Ahora, aquí tenemos algo interesante, en donde dice, porque de cierto les digo que no terminarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Israel no es muy grande. Se pueden recorrer todas las ciudades de Israel, especialmente en nuestros tiempos, en pocos días. En el tiempo de ellos, quizás en algunos meses, quizás en un par de años, no sé, dependiendo de qué tan rápido y qué modo de transporte usaran, ¿sí? Y como muchos otros pasajes, los comentaristas todos tratan de darle sentido, darle una interpretación a este pasaje. ¿Por qué está hablando de que no van a terminar de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre? Obviamente no recorrieron todas las ciudades de Israel, sí, porque fueron, predicaron y luego se devolvieron a reunirse con el Señor para seguir el ministerio que Él tenía. Pero hay 2 o 3 sugerencias que se nos dan.
Una que tiene que ver con la predicación del Evangelio en los últimos tiempos, ¿sí? En donde quizás haya ciudades en Israel, ¿sí? Que están muy recónditas, muy escondidas, muy lejanas de toda comunicación, y es cuando se está hablando de esas ciudades, son de las que se está hablando aquí. Otra versión, otra manera de interpretarlo es que cuando habla de la venida del Hijo del Hombre, está hablando de cuando venga con poder después de su resurrección. Sí, entonces ellos iban a predicar, luego se iban a volver a reunir con el Señor Jesucristo, lo iba a pasar todo lo que les pasó y Él iba a morir en la cruz e iba a resucitar de entre los muertos y volver de la tumba antes de que ellos pudieran predicar el Evangelio a toda ciudad de Israel. Creo yo que eso queda más con lo que se está diciendo aquí que hablar del futuro nada más. Ahora hay otros todavía que dicen que cuando habla de venir, sí, de venir, de que el Hijo del Hombre venga, están hablando de cuando la ciudad de Israel fue completamente destruida en el año 70, creo que fue, por el general Tito, si mal no recuerdo, que destruyó la ciudad de Jerusalén y no dejó piedra sobre piedra, se llevó todo el oro del templo, etcétera, etcétera. Y lo que les está diciendo es que antes de que eso suceda, ¿sí? Y aquí no viene el Hijo del Hombre de una manera en la que se manifiesta, simplemente viene con su justicia o envía su justicia desde el cielo sobre la ciudad de Israel. ¿Sí? Entonces, esas son las tres explicaciones que yo encontré en los diferentes comentarios que estudio y que leo, sí, pero creo que la más adecuada es que ellos no iban a terminar de predicar el Evangelio antes de que Él volviera después de haber sido crucificado y resucitado. Versículo 24 sigue diciendo, noten lo que dice el versículo 24 y siguientes: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. ¿Escucharon eso? El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Al discípulo debe bastarle ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su familia? Sí, entonces noten, nosotros nunca podremos aspirar a ser más que nuestro Señor. Sí, intelectualmente lo sabemos, espiritualmente lo entendemos, porque Él era el Hijo de Dios, ¿sí? Pero aquí está hablando no solamente de ese aspecto, sino del aspecto de que nosotros no podemos esperar no ser perseguidos, no ser acusados, no ser condenados, ¿sí? Como Él lo fue, porque nosotros no vamos a ser mayores que Él. Lo que está diciendo aquí, si a mí me lo hicieron, si a mí me trataron así, ¿saben qué? Esperen que a ustedes también los traten de la misma manera. Si a mí me hicieron lo que me hicieron, esperen que a ustedes también les hagan lo mismo y peor. Así es que básteles, diría yo en el versículo 25, con ser como su maestro, con ser como yo. Básteles ser como su Señor. No buscar ser más, o no buscar sufrir menos, o no buscar que las cosas que le pasaron a Él no les pasen a ustedes, sino que básteles ser como su Señor. Porque de nuevo, si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, que es el diablo mismo, es un nombre que tenían para hablar del diablo, entonces ¿cuánto más a los de su familia? ¿Cuánto más a los de su casa? Recordamos que en el capítulo 9, ¿sí? Los fariseos habían dicho, al ver que Jesús tenía el poder para expulsar demonios, ¿se acuerdan? Noten ahí en Mateo 9 y el versículo 34. Cuando los fariseos miraron que expulsaba demonios, los fariseos decían, este expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. El príncipe de los demonios ellos consideraban que era Belcebú. Entonces lo que estaban diciendo es que la razón por la que Jesús podía expulsar demonios era porque Él mismo estaba poseído por un demonio que le daba el poder para expulsar esos demonios. ¿Sí? Ahora, aún hay más que ver y hablar acerca de este asunto, pero lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 12. ¿Sí? Pero
Adelantándonos un poco, en Mateo capítulo 12 y el versículo 24, noten de nuevo, los fariseos al oírlo decían, este expulsa a los demonios por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Así es que si a él le hicieron eso y si a él lo acusaron de hacer eso, ¿sí? ¿Cómo creen que nos van a ver a nosotros? ¿Cómo creen que nos van a tratar en nosotros si tienen la oportunidad de hacerlo? ¿Creen que nos van a tratar mejor que a Jesucristo? No. Al menos que nosotros transijamos en nuestra fe y tratemos de hacer que nuestra fe se parezca al mundo o no ofenda al mundo o no juzgue al mundo, ¿sí? Nos van a tratar igual que a nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo vino a predicar la verdad. Vino a predicar la verdad con gracia, pero vino a predicar la verdad al final de cuentas. Y hay un dicho mexicano, todos ustedes lo conocen, que dice que la verdad no peca, pero... ¿ok? Entonces, cuando predicamos la verdad, aun cuando la prediquemos con gracia, va a haber quienes se van a ofender por ella y eso les va a dar la motivación que necesitan para hacer con nosotros lo mismo que hicieron con el Señor Jesucristo. Sí, el mundo lo aborreció a Él. El mundo no lo recibió a Él. El mundo no quería escucharlo a Él. Lo buscaba por ver los milagros, lo buscaba para que les llenara la panza, como se nos dice en el Evangelio según San Juan. Lo buscaban porque era una novedad, lo buscaban porque era un entretenimiento a veces. Por cómo los fariseos lo perseguían y lo interrogaban y le preguntaban y hacían lo que hacían. Pero no lo buscaban porque creyeran en Él ni porque querían recibir la salvación. Si así hubiera sido, imagínense cuántos judíos se hubiera salvado. Pero no fue así, aunque se salvaron mucho. El mundo lo aborreció a Él, el mundo nos va a aborrecer a nosotros. Lean conmigo lo que dice Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, comenzando con el versículo 18. Juan 15, 18. Señor Jesucristo hablando aquí dice, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que ustedes. ¿Qué? Si el mundo los aborrece, no les sorprenda. Sepan que el mundo me ha aborrecido a mí antes que ustedes. Versículo 19, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero el mundo los aborrece porque ustedes no son del mundo, aun cuando yo los elegí del mundo. ¿Qué nos dice esto? Que cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo, cuando nos hacemos hacia nuestro Señor Jesucristo, ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor Jesucristo, dejamos de ser del mundo. Y porque dejamos de ser del mundo, el mundo empieza a aborrecernos. Aunque tuviéramos montones de buenos amigos antes de venir a Cristo, sí, cuando andábamos en el mundo, y cuántos de nosotros no teníamos un montón de amigos, buenos amigos cuando andábamos en el mundo, pero cuando vinimos a Cristo perdimos muchos de esos amigos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos aborrecen así como lo aborrecieron a Él. De nuevo el versículo 19, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero el mundo los aborrece porque ustedes no son del mundo, aun cuando yo los elegí del mundo. Acuérdense de la palabra que les he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mi palabra, las personas a las que les van a predicar, también obedecerán las de ustedes. ¿Sí? Si han obedecido mi palabra, también obedecerán las de ustedes. Entonces, de nuevo, tenemos que hacer hincapié en esto, que nunca vamos a ser tratados como cristianos, como verdaderos cristianos, como cristianos que se apegan a lo que la palabra de Dios dice. Nunca vamos a ser tratados mejor de lo que nuestro Señor Jesucristo fue tratado por muchos, no por todos, pero sí por muchos. Ahorita la iglesia, tengo que decirlo, aunque me duela como pastor tener que decirlo, pero la iglesia ha transigido en muchísimas cosas. Y la razón por la que la iglesia no está siendo perseguida es porque la iglesia ha querido parecerse más al mundo que parecerse a Cristo. Ahora, no me malentiendan, a veces la iglesia lo hace con buenos propósitos, porque quiere alcanzar a más gente perdida, porque quiere alcanzar, porque quiere alcanzar a gente que no se acercaría a una iglesia si no hiciéramos ciertas cosas. Eso es cierto. Pero también eso le ha hecho perder credibilidad a la iglesia, porque no nos hemos mantenido separados
de las cosas del mundo. No separados del mundo en el sentido de que no vamos a tener una relación con ellos. Tenemos que relacionarnos con ellos para poder alcanzarlos. ¿Sí me entienden? Sí, sí me entienden. Tenemos que relacionarnos con el incrédulo. Tenemos que relacionarnos con el que no sirve al Señor. Tenemos que, si los queremos alcanzar, pero no los vamos a alcanzar con un testimonio que nos haga vernos tan o casi como ellos. Sí, tienen que ver la diferencia entre lo que es un discípulo de Jesús y alguien que pertenece al mundo. ¿Sí? Como esposos, como esposas, como padres, como hijos, como estudiantes, como empleados, ¿sí? Como maestros, etcétera, etcétera. Tiene que haber una diferencia que los haga preguntarse por qué el cristiano es como es, por qué la iglesia es como es. ¿Sí? Y si no hay una diferencia marcada en ello, ¿sí? Entonces lo único que vamos a hacer es, vamos a alcanzar a cierta gente, ¿sí? Pero lo único que vamos a tener lo que se puede hacer es que se tienen conversiones falsas que no tienen nada que ver con la fe y con el poder del Señor, sino con gente que, hey, me gusta ir ahí, tienen buena música, ¿sí? Hay café y donas antes y después del servicio. De vez en cuando tienen reuniones y todo el mundo trae comida y de todas diferentes clases y entonces van a estar yendo por lo mismo que seguían a Jesús. ¿Tiene algo de malo eso? No, no tiene nada de malo, pero no debemos de perder la visión de la misión de la iglesia. Ok, vinieron, vamos a hablarles del Evangelio. Vamos a hablarles de la vida nueva en Cristo. Vamos a hablarles de lo que es caminar con Él y no caminar con el mundo. ¿Sí? Aun cuando pudiéramos pasar por todas estas situaciones que nuestro Señor Jesucristo les está diciendo a ellos que van a pasar. Noten lo que les dice en el versículo 26. Noten, así que no los teman, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni nada oculto que no haya de saberse. Noten, cuando dice así que, quiere decir, por todo lo que les he dicho que van a experimentar por causa de mi nombre, ¿sí? Porque los estoy enviando como ovejas en medio de lobos, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas, y por causa de mí incluso los harán compadecer ante gobernadores y reyes, porque por mi causa el hermano va a entregar a la muerte al hermano y el padre al hijo, porque por mi causa los hijos se van a levantar contra los padres y los harán morir, porque ellos son cristianos y quieren predicarles el evangelio a sus hijos, pero sus hijos no quieren escuchar el evangelio, así es que un día los van a enfadar de tanto hablarles del Señor y de acercarse a Dios y de leer la Biblia y de hacer lo que el Señor manda, etcétera, etcétera, y viceversa también. Va a haber hijos que son cristianos que les van a hablar a sus padres del evangelio y de cómo deben seguir al Señor, etcétera, para salvarse, porque todo eso va a traer que unos se levanten contra otros, porque por causa de mi nombre todo el mundo los odiará. Sí. Porque van a tener que pasar por todo lo que yo pasé. Porque el discípulo no es mayor que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Por todo esto, sí, por todo ello, no teman. Qué chulada el Señor, ¿no? Les va a pasar todo esto. Van a tener que sufrir todas estas cosas, pero no teman. No teman. Que no les dé miedo tener que pasar por todas estas cosas. Que no les dé miedo, el miedo no los paralice de hacer lo que el Señor Jesucristo nos ha dicho que debemos hacer. Noten la razón que da en el versículo 26, la segunda parte. Sí, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni nada oculto que no haya de saberse. Sí. Todo va a quedar claro un día y el mundo va a ver que nosotros teníamos la razón. No escuché muchos amenes. Ok, lo voy a decir otra vez. Ok, a ver si es serio lo creen. Ok. No tengan miedo. ¿Sí? Sigan predicando el evangelio, porque va a llegar el día en el que todo va a quedar claro y el mundo va a ver que nosotros teníamos la razón. Que lo que predicamos sí es la verdad.
¿Sí? Que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por Él. ¿Sí? Que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas ellas son hechas nuevas. Sí, un día todo esto se va a ver claramente, un día todos se van a dar cuenta de que lo que les estamos diciendo, que la amonestación que les estamos dando, que la predicación que está llegando a sus oídos hoy fue verdad. Y deseamos que ese día ellos ya se hayan entregado al Señor. Deseamos que ese día ya hayan reconocido su error y se hayan postrado a los pies de Cristo a pedir perdón y recibir salvación. Así que no tengan miedo. Prediquen con audacia, a pesar del peligro de ser perseguidos por ello, a pesar del peligro de ser rechazados por ello, porque eso fue lo mismo que hicieron conmigo, les está diciendo el Señor Jesús. Eso fue lo mismo que me hicieron a mí. No les extrañe que les vaya a pasar a ustedes también. Y luego noten lo que dice en el versículo 27. Lo que les digo en tinieblas, díganlo en la luz. Y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. ¿Escucharon eso? Lo que les digo en tinieblas, díganlo en la luz. Y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Sí, lo que está diciendo es que lo que les está enseñando no es para que ellos se lo guarden, es para que lo proclamen al mundo entero. Y es lo mismo que nos está diciendo a nosotros hoy, que lo que estamos escuchando no es para que lo guardemos nosotros mismos, para que lo encerremos en nuestra cabeza y tengamos el conocimiento de lo que se nos está diciendo, sino que debemos proclamarlo al mundo entero. Lo que aprendemos juntos aquí es para que lo apliquemos en nuestra vida, pero también es para que lo compartamos con los demás cuando nos vamos de aquí. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo, tanto en el tiempo de ellos como en el tiempo de nosotros. Lo que Jesús nos ha confiado no es para unos pocos nada más. Sí, no es para una categoría especial de personas, no es para algunos solamente, es para todo el que quiera escuchar y quiera creer. Porque todo el que invoque el nombre de Jesús será, y no hay duda de ello. Sí, por eso lo proclamamos. Sí, no hay un mensaje para el círculo interno que estamos aquí. Ok, esto es para nosotros nada más, ok. No se lo vayan a decir a nadie allá afuera, porque como ellos no son como nosotros, no merecen saberlo. Déjenlos, que se los lleve Pifas. No, eso es lo que está diciendo. No hay un mensaje para nosotros aquí y otro para los que están afuera. Sí, tal vez aquellos que están afuera no entiendan el mensaje, pero pueden escucharlo. Y recuerden que la fe viene ¿por qué? Y el oír por la palabra de Dios. Y si les llevamos el mensaje de la palabra y la escuchan y la reciben, también ellos pueden ser salvos. Luego noten, así que, diría yo en el versículo 28, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Sí, todo eso les puede pasar. Sí, todo eso el hombre los puede hacer con ustedes. Lo hicieron conmigo, lo van a hacer con ustedes también. Pero no les tengan miedo. No les tengan miedo. Porque ellos sí muy bien pudieran matar su cuerpo, pero no pueden matar el alma. El alma que Dios ha puesto en cada uno de nosotros es eterna. Y el hombre no puede hacer nada en contra de esa alma. El único que puede hacer algo en contra de esa alma, y escuchen esto muy bien, el único que puede hacer algo en contra de esa alma, ¿saben quién es? Es Dios. Es el único. Sí, entonces teman a aquel, hablando de Dios, que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. ¿Saben que el temor del hombre, el temor al qué dirán, el temor a lo que van a pensar de mí si predico el evangelio, el temor de lo que van a decir de mí si les hablo de Cristo,
Ese temor nos puede paralizar y nos puede estorbar para que no hagamos la voluntad de Dios. Y a menudo le tenemos más temor a esas cosas que el temor que le tenemos a Dios. Y la palabra de Dios nos dice que debemos temer a Dios. Nos dice que Dios es amor, nos dice que Dios es lleno de gracia, nos dice que Dios es misericordioso. Pero también la palabra de Dios nos dice que debemos temer a Dios. En Proverbios capítulo 29 y el versículo 25, noten lo que dice ahí. Proverbios 29, 25 dice, el miedo a los hombres es ¿qué? Pero el que confía en el Señor es exaltado. El miedo a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor es exaltada. Miren lo que este temor causó en algunos de los gobernantes de Israel cuando el Señor Jesucristo andaba predicando en aquella tierra. En Juan capítulo 12, los versículos 42 y 43, Juan 12, versículos 42 y 43, dice, con todo eso, muchos creyeron en él. ¿Escucharon eso? Con todo eso, muchos creyeron en él, incluso algunos de los gobernantes. Pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Y es que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Noten por favor lo que está diciendo. Creyeron en él. Creyeron que él era quien decía ser. Creyeron que las obras que él hacía las estaba haciendo porque era el Hijo de Dios, era el Mesías. ¿Sí? Pero por miedo a que los echaran de las sinagogas, por miedo a que los vieran como un aleluya, por miedo a perder el reconocimiento de los hombres, lo negaron, no lo confesaron. Sí, lo negaron. El miedo al hombre puede llevarnos a negar a nuestro Señor Jesucristo. Y al hombre no tenemos por qué tenerle miedo, porque lo peor que puede hacer el hombre con nosotros es que matarnos. Y después, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Nos vamos al cielo. Nos vamos al cielo. Si al que se debe temer es a Dios. Él tiene poder no solo en lo terrenal, sino tiene poder sobre lo eterno. Y eso es digno de temor. No lo que tiene poder sobre lo terrenal. En Isaías capítulo 8, el versículo 13 dice, santifiquen al Señor de los ejércitos y solo a Él, que Él sea para ustedes la única razón de ¿qué? De temor. Que Él sea para ustedes la única razón de temor. No tienen por qué temerle a nadie más. En Eclesiastés capítulo 12 y el versículo 13 dice esto, todo este discurso termina en lo siguiente, todo el discurso termina en lo siguiente. ¿Qué es lo primero que dice? Teme a Dios. Y luego, cumple sus mandamientos. Y luego, eso es el todo del hombre. Esto es lo más importante. Temer a Dios, cumplir sus mandamientos. Esto es lo más importante para el hombre. Sí. Pedro, vamos a terminar aquí con este pasaje. Mientras el grupo de alabanza se prepara para dirigirnos en un canto más. Pedro nos dice en Primera de Pedro, en capítulo 1, los versículos 17 al 20. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 17 al 20. Dice, si ustedes llaman Padre a aquel que al juzgar se fija en lo que se ha hecho y no en quién lo hizo. ¿Entendieron eso? Ustedes llaman Padre a aquel, está hablando de Dios obviamente, aquel que al juzgar se fija en lo que se ha hecho y no en quién lo hizo, porque Dios no hace acepción de personas. Vivan el resto de sus vidas ¿en qué? En el temor de Dios. Vivan el resto de sus vidas en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque si la riegan, Dios los va a castigar. Porque si la riegan, Dios les va a poner su jalón de orejas. Porque si la riegan, Dios los va a agarrar de la patilla y les va a dar unos jalones, les va a dar unos coscorrones, los va a agarrar a guamazos si la riegan. No, esa no es la razón por la que tememos a Dios, mis hermanos.
Esa no es la razón. Miren el versículo 18 de Primera de Pedro capítulo 1. Voy a leer desde el 17 otra vez, últimamente. Si ustedes llaman Padre a aquel que al juzgar se fija en lo que se ha hecho y no en quien lo hizo, vivan el resto de sus vidas en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos. ¿Por qué? Por amor a ustedes. Teman a Dios. ¿En qué sentido? Teman ofenderlo, teman despreciarlo, teman hacer a un lado sus mandamientos y no tomarlo en cuenta. Sí, porque Él envió a su Hijo para que viniera a salvarlos, a pagar por ustedes, a perdonar su pecado, para que tuvieran vida eterna con Él en el cielo. Teman, habiendo sabido que fueron rescatados de una vida sin sentido, y que ese rescate fue pagado no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa. Teman pisotear la cruz de Cristo. Eso es de lo que está hablando. Mucha gente teme a Dios porque si no te portas bien, si haces, Dios te va a castigar, Dios te va a jalar las orejas, Dios te va esto y aquello y te va a llevar el diablo y todo. No, déjense de cosas como esas. Temamos a Dios por lo que Él hizo por nosotros a través de su Hijo Jesús. Y de que seamos vistos como quienes no apreciamos lo que Él ha hecho. No temamos al mundo. Con todo y el daño que nos puede hacer, que un día quizás nos haga, no puede hacer nada contra nuestra alma eterna. Y si somos de Cristo, Él va a guardar nuestra alma eterna en el hueco de su mano. Y un día vamos a estar en su presencia para toda la eternidad. Y cuando se está seguro de eso, no se tiene temor a nada. Y se grita el mensaje del Evangelio. Se predica el mensaje del Evangelio. Porque el Evangelio es para todo aquel que reconozca su pecado y venga a Cristo con un corazón contrito y humillado. Por eso adoramos a nuestro Dios. Por eso nos reunimos aquí para cantarle y para estudiar su palabra. Para acercarnos más a Él y tener su corazón, sus sentimientos, su mente. Porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Oremos.